Hola, buenas noches, gente. Hoy traigo un tema que es interesante, indignante, todas las cosas a la vez, eh, que es sobre cómo el aparato represivo del régimen castrista manipula la información y cómo desacredita, tiene como tarea fundamental desacreditar a la disidencia o a toda persona que se destaque en, en, en la lucha contra el régimen, que los critique, cualquier persona que la gente siga, que tenga cierto liderazgo, va a caer dentro de esa red de, de estigmatización. Y a eso la gente en Cuba popularmente se le suele llamar arañar la pintura a la cuestión de los cuernos, ¿no? Y entonces, bueno, pero en este caso ellos utilizan asimismo ese argot arañar la pintura cuando se refieren a una operación de desacreditar a un opositor. Lo hicieron con a lo largo de todos estos años, desde que empezó a surgir una oposición llamada más sellada, lo hicieron con Ricardo Bofill, que hicieron aquel documental que le llamaban El Fullero. Lo hicieron con Elizardo Sánchez Santa Cruz, con aquella famosa medalla, y diciendo que él en realidad era la gente juana, que además era para ridiculizarlo más todavía. Y hubo tanta gente que se creyó aquello, que en realidad sirvió en gran parte para desacreditar a Elizardo, pero la cuestión es no creer nunca lo que esa gente dice. Lo que esa gente propagandiza y lo que ellos dicen sobre los opositores sobre esto, eso es falso. ¿Cómo lo hacen? Primero, yo quiero que le echemos un vistazo a cómo funciona el poder en Cuba y en qué medida está todo controlado por ese aparato de control, de inteligencia, de represión. Aquí yo tengo un de esto que vamos a verlo. Fíjense bien ahora. Aquí fíjense que tenemos como figura central, como figura en la parte superior, que está en amarillo, ahí tenemos al gobernante, en este caso Raúl Castro, porque Díaz Canel es otra cosa. Entonces tenemos que Raúl Castro, de él parten las decisiones, aunque esto no se diga así, de él parten las decisiones. Fíjense bien, Raúl Castro está en la posición superior, de él emana eh, el Comité Central del Partido Comunista, que es uno de los actores principales de todo esto y es el que detenta el poder ideológico de la sociedad. Como podemos ver, ese comité central del partido a su vez se divide en sus instancias, que son los comités provinciales, los comités municipales, y de ahí, bueno, vienen ya los núcleos, etcétera, etcétera, ¿no? Que llegan hasta toda la población. De eso también tenemos la Unión de Jóvenes Comunistas, que es el mismo organigrama. Tiene el Comité Nacional, tiene su comité provincial, tiene los comités municipales y después tienes comités de la UJC que son de centros de trabajo grandes, de empresas grandes, donde hay un mayor número de militantes y forman comités de la UJC que a su vez se dividen en comités de base. Y otros centros de trabajo y lugares de estos eh, que por no contar con gran cantidad de militantes, bueno, pues forman un simple comité de base
o se integran al de otro lugar que tenga un comité de base también pequeño para hacer uno con un número razonable. Fíjense dentro, en esta parte que está en rojo, eh, quien orienta, quien se encarga de toda la orientación ideológica es este que dice DOR-PCC, que es el Departamento de Orientación Revolucionaria, que se encarga de la propaganda, que es la que tiene que llegar a cada estrato de la sociedad. Tenemos ahí en el centro el Consejo de Estado. El Consejo de Estado eh, se relaciona, por supuesto, estrechamente con el Comité Central del Partido, que son los dos órganos de gobierno visibles. Ese Consejo de Estado se encarga de regular la función de todos los ministerios civiles. ¿Qué son los ministerios civiles? Son los ministerios que representan el gobierno civil, desde la sociedad civil quizá, los ministerios de educación, el de la construcción, el de justicia, el ministerio de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que hay un ministerio que es muy especial, que es el Instituto Cubano de Radio y Televisión, que es el actor central de la difusión de todo ese mensaje ideológico que emite ese DOR del PCC. O sea, todo esto que está en rojo veremos en el apartado ideológico, es el que controla la sociedad de manera ideológica. Pueden ver que encima en color naranja tenemos las asociaciones estas que ellos llaman organizaciones de masas, como la FMC, la ANAP, la CTC, que es la Central de Trabajadores, la UNIAC, todas estas que son, todo lo que van a ver en naranja son las instituciones menos influyentes, o sea, las más decorativas de la sociedad cubana. Y en la parte derecha de este organigrama van a ver quiénes son los que en realidad controlan toda la situación del poder. Tenemos el Ministerio del Interior. Bueno, el Ministerio del Interior a su vez tiene varias ramas también. Y curiosamente, la rama más poderosa del Ministerio del Interior, que a su vez, en vez de ser el Ministerio del Interior el que supervise a esta, como debiera ser y como parecía ser en el organigrama, es el Departamento de Seguridad del Estado, que está arriba en color marrón, en color pardo. Perdón. Es el que tiene el poder y los tentáculos esparcidos por toda la sociedad cubana. Fíjense que el Ministerio del Interior se relaciona con las Fuerzas Armadas también, pero las Fuerzas Armadas ni tienen, o sea, las Fuerzas Armadas tienen el poder que les dé el gobierno o el que le dé el Ministerio del Interior en cierto momento cuando haga falta pasar las armas, etcétera, etcétera, y organizar la actividad del ejército. Dentro de las Fuerzas Armadas tenemos la CIM, que es la Contrainteligencia Militar, que actúa dentro de las Fuerzas Armadas, pero que también en ciertas ocasiones puede efectuar comprobaciones y puede efectuar ciertas labores, ¿no?, dentro de la sociedad civil. Pero vamos a ver el más poderoso, que es Departamento de Seguridad del Estado. Aquí arriba tenemos Departamento de Seguridad del Estado, que es el más temido, el más eficiente, y de él a su vez están las otras ramas, que están la Dirección General de Inteligencia, la DGI, y su otra parte, que es la CI, la contrainteligencia. O sea, está inteligencia y contrainteligencia. Pero bueno, de esta no nos vamos a ocupar tanto ahora, porque lo que es estas dos direcciones, inteligencia y contrainteligencia, aunque tienen que ver mucho con lo que sucede dentro de Cuba y participan también, son es la que contiene todas las actividades que se realizan fuera del territorio nacional también. Es como decir en Estados Unidos la CIA o el FBI, ¿no? Pero bueno, en este caso es el Departamento de Seguridad del Estado el que controla toda la vida nacional y el que mantiene a raya a todo el mundo. O sea, fíjense que del Departamento de Seguridad del Estado ellos tienen los oficiales, por supuesto, y estos oficiales a su vez son los que dirigen a los agentes. Estos agentes están presentes en cada rincón, en cada esfera de la sociedad cubana. Estos agentes, para su trabajo, ellos tienen un agente determinado para cada institución. Por ejemplo, el agente A
atiende el Ministerio de Salud Pública, el agente B atiende el Ministerio de la Industria Alimenticia, el agente C atiende las iglesias de determinada zona, el agente D atiende a la comunidad judía, el otro atiende a los masones. O sea, en cada organización que pueda existir, cada sociedad que pueda existir dentro de Cuba, hay un representante, hay un agente que es el que se le llama el compañero que atiende tal cosa o más cosas. Y estos agentes no trabajan solos, ellos para su trabajo se basan en esto otro que está más abajo donde dice agente, que son los PC. ¿Quiénes son los PC? Los PC son personas de confianza. Es dentro del argot de la inteligencia, como se llama, personas de confianza, que son personas que están dispuestas siempre a colaborar de manera indiscutible con cualquier tarea que se le encomiende de vigilancia o de infiltración en otro. Estos PC son las personas que mantienen la vigilancia activa sobre cualquiera que pueda ser considerado una persona de interés, que es como se le llama, el objetivo o persona de interés. Y los PC trabajan también en ocasiones con la contrainteligencia militar cuando ellos recaban información. Y los PC trabajan también a través de los comités de defensa de la revolución. Pero el Comité de Defensa de la Revolución es una sociedad, es una organización que ya es más ya de masificada, es más de cuadra. Y son atendidos más directamente por la Policía Nacional Revolucionaria. Y tenemos, si se fijan abajo, el cuadro este en morado, el que dice SV, el SUB, que es el Sistema Único de Vigilancia, que es un sistema establecido hace años, que aúna las fuerzas de toda esta gente para ejercer una vigilancia total, justificada por el supuesto enemigo que nunca se ve. Y así, de esta manera está conformado. Pero ustedes pueden, como pueden ver, el poder absoluto en Cuba, el poder real, lo ejercen entre el Partido Comunista, que es su comité central, por supuesto, el Consejo de Estado, que se encarga de las funciones administrativas, y las funciones represivas que se delegan en el Departamento de Seguridad del Estado. La policía cumple función represiva, por supuesto, pero es la misión la más visible, la que es de cara al pueblo, la que es la fuerza que se llamaría, como decir, la fuerza policial, la fuerza del orden civil. Pero el poder real lo detenta ese Departamento de Seguridad del Estado, que es opaco, que no necesita ampararse en ninguna ley, puede violar la ley que sea, y puede hacer con las personas lo que se le antoje. Y bueno, ya esa historia todo el mundo la sabe. Ahora bien, pasemos a los métodos. Y los métodos son variados, son muchos. Están desde meterte preso, eh, hacerte un meeting de repudio. Ustedes saben cómo se hacen los meetings de repudio. Los mítines de repudio se convoca a gente valiéndose de los CDR, de los núcleos del partido que están cerca, de los núcleos de la juventud, los comités de base de la juventud, de centros de trabajo que estén cerca, que bueno, hay gente que se presta gustosamente para ello, hay gente que va porque bueno, considera que no le queda más remedio. Eso es otra manera de amedrentarlo, porque el efecto de un mitin de repudio es bastante desagradable y es bastante ofensivo, es una cosa que daña mucho la integridad física y psíquica de la persona que es víctima del mitin de repudio. Pero bueno, están los métodos más sutiles. Cuando hay un opositor que ya se destaca mucho en la defensa de los derechos humanos o en la defensa de la sociedad civil, que quiere derechos para los ciudadanos, que aspira a que el sistema cambie, que es una persona que ya tiene cierto respaldo mediático internacional, sobre todo cuando ya empieza a ser conocido incluso dentro de Cuba ya. Cuando es una persona de ese tipo que está recibiendo mucha atención mediática y
y que está comenzando a convertirse en lo que se llama una piedra en el zapato, entonces a ese es al que hay que arañarle la pintura. ¿Qué es arañar la pintura? Arañar la pintura se trata de crearle una historia ficticia, crear una campaña de descrédito, de desprestigio, que haga a esa persona sentirse, no solo sentirse más débil, porque puede que la persona, bueno, tenga interés suficiente para soportarla, pero está encaminada suficiente y deliberadamente a torpedear la imagen de esa persona de cara a la opinión pública nacional e internacional, pero con mucho énfasis también en la nacional, para que la gente empiece a desconfiar de esta persona y deje de darle su confianza y de verlo como alguien que puede hablar por ellos. ¿Cómo hacen esto? La historia ficticia es muy importante que posea elementos verdaderos, y a esos elementos verdaderos se le suman entonces elementos que no son verdaderos, que son inventos, son calumnias, para que adquiera cierto viso de realidad, para que las personas que traten de fijarse en los detalles digan, bueno, sí, esta persona en esta fecha estuvo aquí y él trabajó aquí y ahí, sí, cosas así por el estilo. Y eso lo hacen de manera bastante cuidadosa. Eh, eh, También van a profundizar en crear un perfil de esa persona para presentarlo ya como un sujeto de dudosa moralidad, eh, ambicioso, ladrón, mercenario, muy importante la parte del dinero, avaro, sin principios y cosas por el estilo, ¿no? Otra cosa es también acusarlo de maltratador de mujeres. Antes se solía utilizar mucho lo de acusarlo o dejar ver que era homosexual. Eh, Hubo un caso de un muchacho, un opositor, creo que era de la región oriental, no recuerdo bien ahora, no puedo recordar el nombre, que él tenía un blog, creo también, y entonces manipularon fotos de su novia, de él como si él fuera gay, y manipularon fotos de su novia como si estuviera teniendo sexo con otra mujer, ¿no? O sea, como si gente quisieran cuadros estos de sexo, etcétera, etcétera. Eh, También se hacen procesos de video muy sutiles, muy bien hechos, pueden incluir ahí muchas cosas, le ponen una música adecuada para darle como su sazón. Eh, le agregan efectos que ridiculicen a la persona, como ecos, voces de falsete, eh, cosas por el estilo. Un proceso de edición como se haría en una película, una cosa importante es buscar testimonios que desacrediten a esa persona. O sea, testimonios de personas que lo hayan conocido o de personas que ni sepan quién es ni tengan la menor idea. De personas conocidas, ¿cómo lo hacen? Buscar personas que tengan algún motivo de inquina personal con el opositor, envidia, celo, eh, o que simplemente se presten para eso, les guste el chisme, el brete este, o personas que han sido presionados de alguna manera o de otra, con algún tipo de chantaje o de oferta o de quién sabe qué, para que colabore en esto de desacreditar a la víctima de la campaña. Y en el último recurso les queda la fuerza, la amenaza de la fuerza para lograr que coopere. La fabricación de pruebas, bueno, no solo es la edición de videos, fotografías, se puede también manipular grabaciones de audio, sacarlas de contexto, pegarla con otro audio, hacerle un trabajo de filtraje, de lo que sea, y queda de una manera bastante convincente. También la falsificación de documentos, donde fulano haya firmado cualquier cosa, denunciado a algún amigo o se haya apropiado de la propiedad intelectual de otro, como lo hicieron con el caso de Bofil, que presentaron centenares de cartas, como hicieron con el caso de Lizardo Sánchez, que presentaron como que le daban una medalla y entonces afirmaron que era la gente Juana de la seguridad
una cosa que lo hicieron para desacreditarlo más todavía. En el caso de las personas que trabajan en este, puede ser que sean agentes directos o indirectos. El agente directo es el que trabaja para la seguridad del Estado, colabora perfectamente con esto y termina algún día destapándose, volteando las cartas y diciendo, bueno, este es el agente que fue testigo de cómo este se robó el dinero, de hizo esto, cómo tocó a un niño, etcétera, cualquier cosa de esa. Y está el agente indirecto, que es el que es usado para este menester durante un tiempo, o sea, de manera temporal, hasta que ya pierde su utilidad. La persona puede ser acusada de, como yo dije, de homosexualidad, pedofilia, delitos comunes de varios tipos, de trapicheo, eh, drogadicción también, se incluye alcoholismo y fraude, de diversas cosas. Se le puede acusar de cualquier cosa. O de haber sido batistiano, en fin, hay miles de cosas por donde fabricarle cualquier historia a alguien. Y bueno, y otra de las cosas, bueno, ustedes saben que en Cuba esta policía política, este Departamento de Seguridad del Estado, ellos son casi una copia de lo que era la Stasi de Alemania del Oriental. Y ellos aprendieron precisamente de ahí, de esa gente también. No aprendieron solo de los soviéticos, que son bastante menos sutiles, ¿no? Aprendieron mucho de los alemanes. Y después que se abrieron los archivos de la Stasi, después que cayó el muro de Berlín y todo eso, se pudo comprobar hasta dónde llegaban los tentáculos de la Stasi y hasta dónde un por ciento tan grande de la población estaba trabajando para la Stasi de una manera u otra, voluntaria o involuntaria. Y era increíble, era increíble. Y eso es lo que en Cuba el día, si no se destruye todo, que lo tienen planificado destruir, me imagino también, se sabrán muchas cosas, otras nunca se van a saber. Es muy, muy difícil. Y esa es una de las cosas. Por eso es que lo han hecho con Giovanni Sánchez también, tratando de desacreditar. Utilizaron para eso una vez unos médicos, unos supuestos médicos españoles, que después se supo que eran del Partido Comunista en España, una cosa de esa, y salió todo eso en un periódico también de los comunistas de España. Se trató de hacer con Payá, pero Payá era una persona con una imagen tan difícil de empañar. Era una persona con una actitud tan sin tacha, con un prestigio, no solo como una persona cristiana, realmente cristiana, sino que tenía una vida muy, muy familiar, una vida muy intachable. Y entonces trataron una vez de hacer una anécdota de que para allá el dinero y de que estuvo en México y se sentó en el asiento del presidente de la República, porque dice que así se sentía como él iba a ser en el futuro como presidente de Cuba, cosas así que se hicieron para tratar de dañarle su imagen, que se comprobó. Eso era falsedad, porque ni siquiera el presidente se sentaba en ese sillón, era un sillón que estaba ahí y ni nadie se sentó. Es una ridiculez. Con Giovanni también se ha tratado de hacer millones de veces, si no ha hablado de ella, ha hablado de su esposo, y ahora bueno, con José Daniel Ferrer ya vimos. Y mucha gente piensa, ve esas cosas y las cree. Las cree. Ahora mismo con estos dos que atraparon, que decían que eran de clandestino, que les pagó no sé quién, hicieron todo ese montaje como siempre se hace, y muchísima gente cayó, se tragó el anzuelo y cree esas cosas. Y señores, la única cosa, lo único que tenemos que tener siempre consciente es el enemigo nuestro de nuestra libertad, de nuestros intereses. El enemigo de nuestras aspiraciones, de todo, es esa gente. Y esa gente lleva años haciéndonos lo mismo. Y lo único que tenemos que hacer es jamás, por más dudas que nos puedan surgir, o por más efecto que pueda hacer cualquier cosa de esta, jamás creerles una palabra a lo que digan. Jamás creerles ni una sola palabra. Aunque un día después se compruebe que cualquier cosa pudiera haber sido cierta o no cierta, de momento no se puede dar crédito jamás a ninguna afirmación ni a ninguna historia fabricada por la seguridad del Estado.
porque eso ya sabemos de dónde salió y sabemos cómo vino. Eso, así que yo les recomiendo a todo el mundo que use su inteligencia, use su sentido común y no se deje embaucar, porque eso es lo que quieren precisamente, porque fíjense que una de las maneras que están tratando de utilizar para desprestigiar a los opositores es arrastrarlos a debates inútiles. Por ejemplo, Edmundo García, este otro personaje totalmente inmoral que se hace llamar el Invicto, haters de ese tipo, ¿no? Y tratan de arrastrar a uno como opositor o como sea a un debate estéril, a una discusión sin sentido, totalmente infantil, totalmente. Uno tiene que estar seguro de lo que uno defiende, de lo que uno está representando, por lo que uno está luchando, y no puede caer en esas tonterías ni en esas trampas tan absurdas y tan ridículas. Otra de las maneras que están utilizando, desgraciadamente, es utilizando a opositores, gente que son realmente opositores, y están utilizando cualquier desavenencia personal, cualquier envidia que pueda haber, o cualquier inquina personal entre las personas. Sucede comúnmente que puede haber diferencias personales, y están utilizando desgraciadamente a gente que sí son opositores genuinos para desprestigiar a otros opositores, y eso es realmente triste, porque ellos están logrando su objetivo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar filas ante toda esta mierda y decir basta, no podemos creer ni una sola palabra de lo que diga esta gente. Y mientras haya uno solo de nosotros que siga creyendo eso, ellos van a saber que somos vulnerables y que somos imbéciles, nos van a seguir tomando por imbéciles. Así que, bueno, les agradezco que me hayan aguantado la muela, y voy a dejar aquí un rato abierto, y si alguien quiere entrar, voy a tratar de entrar en directo ahora por Stranger, y vamos a debatir si alguien quiere, y bueno, les agradezco desde ya. Un abrazo.